¿Cómo reaccionó la organización Watchtower ante el artículo publicado por el periódico The Guardian? El 1 de noviembre de aquel 2001, la propia organización enviaba una carta a las sucursales del mundo para explicar lo sucedido. Esta decía lo siguiente: por causa de alegaciones publicadas por opositores de que tenemos enlaces secretos con las Naciones Unidas, un número de sucursales han preguntado acerca del asunto y hemos respondido. Esta carta que estamos circulando reemplaza cualquier otra respuesta que hayamos dado anteriormente y se está enviando a todas las sucursales. A todos los que preguntan dentro del territorio de su sucursal pueden responderles de acuerdo a lo que dice abajo. Nuestro propósito para registrarnos con el Departamento de Información Pública como una organización no gubernamental, ONG, en 1991 era para tener acceso a material de investigación que está disponible en cuanto a problemas de salud, ecológicos o sociales dentro de instalaciones de la Biblioteca de las Naciones Unidas. Habíamos estado ocupando la biblioteca por muchos años antes de 1991, pero en ese año se hizo necesario registrarse como una ONG para poder continuar con el acceso. Los papeles de registro que se llenaron con las Naciones Unidas que tenemos en nuestros archivos no contienen ninguna declaración que esté en conflicto con nuestras creencias cristianas. Además, las Naciones Unidas les informan a las ONGs que la asociación de ONGs con el DPI no constituye su incorporación dentro del sistema de las Naciones Unidas, ni les da a sus organizaciones asociadas o su personal cualquier tipo de privilegios, inmunidades o estatus especial. Sin embargo, los criterios para asociación de las ONGs, al menos en su versión más reciente, contiene lenguaje al que no nos podemos someter. Cuando nos dimos cuenta de esto, de inmediato removimos nuestra registración. Agradecemos que otros nos hicieran darnos cuenta de esto. Confiamos que lo que está arriba ayuda a contrarrestar los intentos de los opositores de desacreditarnos. Tengan asegurados nuestro cálido amor cristiano y mejores deseos. Sus hermanos, Comité del Presidente. La Watchtower efectivamente confirmaba los vínculos con la ONU desde principios de la década de los 90, y donde precisamente se beneficiaban de esta en el ámbito noticioso y en diferentes temas relacionados con investigaciones, los que eran tomados y expuestos posteriormente en su literatura. Sin embargo, se hace hincapié en que esta asociación con la ONU venía desde mucho tiempo antes de iniciar los trámites de membresía en 1991, lo cual sinceramente no sé en qué beneficiaba a la propia Watchtower, el hecho de reconocer que el vínculo venía desde antes que la ONU pidiera formalizar las cosas, porque más que una justificación, esto parecía solo añadirle más leña al incendio. Al parecer, el usar herramientas de la bestia salvaje, la ONU, sin estar registrados legalmente, parecía menos grave que sí estarlo. Pero bueno, además se dice que el hecho de estar asociados a este departamento de la ONU no pasaba a llevar ningún precepto de sus doctrinas religiosas, pero que de igual manera se decide desde ahora, desde aquel año 2001, cortar todo lazo con la ONU. La carta enviada desde Brooklyn, en los Estados Unidos, es muy interesante, porque de partida no se hace ninguna alusión al concepto de bestia salvaje, que por otro lado enseñaban, y que los miembros de a pie predicaban. No se hace ninguna alusión a Satanás en todo esto, y el dominio total que éste tendría sobre la ONU según ellos, lo que por otro lado sí enseñaban. No se hace alusión a la inmoralidad que esta ONU cometería con las demás religiones, según ellos, lo que por otro lado sí enseñaban a través de su literatura. No se hace alusión a la inminente destrucción de esta ONU, hecho por cierto que todos los testigos de Jehová rasos esperan a pie juntillas. Solo se intenta justificar el hecho de esta asociación por casi una década, o como ellos mismos reconocen, por más de una década. El hecho del DPI ser solo un departamento de la ONU parecía ser la excusa perfecta para negar cualquier tipo de vínculo mayor con toda la Organización de las Naciones Unidas.
En este punto decían que, a pesar de ser miembros del DPI, ellos no gozaban de ningún tipo de privilegio ni mucho menos. Además, se decía que quienes alegaban este vínculo secreto eran básicamente los opositores. Pues no creo que Stephen Bate, el periodista en ámbitos religiosos tras los artículos, haya sido un opositor de los Testigos de Jehová. Él solo cumplía con su labor periodística. Y si ex testigos de Jehová o mundanos en general comenzaron a apuntar sus dardos contra la Watchtower, era netamente por la hipocresía de estos a la hora de predicar de una manera, pero actuar de otra. Al parecer, para ellos no aplicaba aquel tan famoso texto bíblico, con el que tan constantemente advierten a sus miembros cuando estos se involucran en situaciones mundanas, por muy mínimas que éstas fuesen. Primera de Corintios 10:21. No pueden estar bebiendo de la copa de Jehová y de la copa de los demonios. Tampoco pueden estar participando de la mesa de Jehová y de la mesa de los demonios. La pregunta aquí es, ¿a qué mesa pertenece la ONU según ellos mismos? ¿A la mesa de Jehová o a la mesa de los demonios? Sin embargo, la hipocresía de la situación se puede notar in situ cuando en esta misma carta la Watchtower anuncia su completa remoción como ONG de la ONU. La razón, según ellos, coincidentemente, ahora la ONU había establecido nuevos criterios para las ONGs, a los que no podrían ceñirse. La verdad, esto no se lo traga ni Pedrito de 5 años. Si aquel periódico, The Guardian, nunca hubiese sacado a la luz esta noticia, es posible que esta oculta asociación perdurase a día de hoy. El periódico sacó a la luz el escándalo el día 8 de octubre del 2001, y curiosamente, 3 semanas después, la Watchtower anunciaba que cortaba todos los lazos con la ONU, a la que por cierto en ningún momento ahora, y para referirse a esta asociación, se referían como la bestia salvaje. Pero antes de esta carta ser enviada a las sucursales, otra carta de la Watchtower ya había sido enviada al periódico mediante correo electrónico. ¿Quién la enviaba? Paul Gillis, portador de la Watchtower en Gran Bretaña durante aquellos años, y actual coordinador del cuerpo gobernante y quien en algunas audiencias actúa como defensor de los testigos de Jehová frente a acusaciones. Pero volviendo a esta carta de Gillis al periódico, con fecha 22 de octubre del 2001, se decía: Estimado señor, los artículos de Stephen Bate en The Guardian del 8 y del 15 de octubre en gran manera representan mal la situación de la registración de los testigos de Jehová con las Naciones Unidas, y contiene un número de errores en los hechos. En 1991, una de nuestras corporaciones legales se registró con las Naciones Unidas como una ONG, para el único propósito de conseguir acceso a la extensa biblioteca de las Naciones Unidas. Esto permitió que un escritor recibiera una tarjeta de identificación, para que pudiera entrar a la biblioteca para propósitos de investigación y obtener información que se ha utilizado para escribir artículos en nuestras revistas acerca de las Naciones Unidas. No había nada secreto al respecto. Cuando se hizo la aplicación inicial, no se necesitaba una firma en el formulario. Años más tarde, sin que lo supiera el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, las Naciones Unidas publicaron criterios para asociación, estipulando que las ONGs afiliadas tenían que apoyar las metas de las Naciones Unidas. Después de aprender de la situación, nuestra membresía como ONG fue removida y la tarjeta de identificación del escritor fue retornada. Sinceramente, Paul Gillis, oficial de prensa para los Testigos de Jehová en Gran Bretaña. El escrito de la Watchtower al periódico The Guardian es muy deshonesto, porque de partida no hubo ningún cambio de parte de la ONU que requería que las ONGs se asociaran con ella para obtener un permiso para su biblioteca. Hay más de 400 bibliotecas de la ONU alrededor del mundo, las cuales pueden ser accesadas por cualquier persona. Desde 1947, estas bibliotecas han tenido las mismas reglas de acceso. Punto aparte es que en 1994, la ONU le confirió más responsabilidades a las ONGs asociadas.
hecho que a la vez significaba un mayor grado de compromiso de estas ONGs para con la ONU. Sin embargo, esto parecía no incomodar a la Watchtower, ya que los lazos entre ambas entidades continuaron hasta el 2001. Una vez más, todo es justificación. Se habla de que no había nada secreto al respecto. Y si no era secreto, ¿por qué ningún testigo de Jehová de a pie lo sabía? ¿Por qué nadie más sabía acerca de esta asociación? Además, tenemos un interesante punto que no sería dicho en la siguiente carta enviada a las sucursales. Se decía que solo un miembro escritor de la Watchtower era el que tenía acceso a estas bibliotecas de la ONU a través de una tarjeta de identificación. ¿Existen pruebas corroborables de que efectivamente era solo una persona la que tenía acceso a esto? No. Por supuesto, tampoco se hace alusión alguna al verdadero sentir de la Watchtower para con la ONU y esta visión apocalíptica que mientras tanto predicaban los miembros de a pie. Es posible que el propósito del envío de este escrito haya sido para que de cierta forma el periodista rectificara en algún artículo futuro las declaraciones que ya había hecho y de este modo blanquear la ahora manchada imagen de la Watchtower. Situación, por cierto, que no ocurrió. Muy por el contrario, aquel mismo día, el propio periodista Stephen Bates se pone en contacto vía correo electrónico con Paul Gillis y le escribe personalmente. El escritor, que por cierto luego daría a conocer estos correos electrónicos, volvía a hacer énfasis en aquella hipócrita posición de la Watchtower, de por un lado acusar a la ONU como la bestia salvaje del apocalipsis, y por otro mantener vínculos secretos con ella. Vuelve a señalar el hecho de que cómo era posible que ningún otro testigo de Jehová supiese este vínculo, cuando el propio representante de los testigos de Jehová decía que esto no era secretismo. Además de lo extraño de la desvinculación a los días de hacerse público todo esto. Gillis, el representante de los testigos de Jehová, también le responde de vuelta, aunque en un muy breve comunicado. Nuevamente, no se puntualiza en nada en específico, aunque se habla de la posible publicación en el periódico The Guardian de la carta enviada por el mismo Gillis al periódico. Bates, por su parte, y en una última contrarrespuesta, da a entender a Gillis la deshonestidad de la organización Watchtower hacia los demás miembros de a pie, así como para su propia doctrina. Además, y de cualquier modo, Bates no publicaría ni una sola carta de Gillis, porque acusaba hipocresía en estas. Es interesante cómo Bates, el mundano Bates, hacía alusión en sus escritos a Gillis, al apocalipsis que enseñan los testigos de Jehová, a la bestia salvaje que enseñan los testigos de Jehová, en general a la cosmovisión religiosa de los testigos de Jehová, y les hace ver el cómo ellos mismos conciben a la ONU. Sin embargo, Gillis, el representante de la Watchtower, no se pronuncia en absolutamente nada de aquello, ni siquiera es capaz de respaldar alguno de sus puntos defendidos en base a algún texto bíblico. Gillis intentó sin éxito aminorar la conexión de la Watchtower con las Naciones Unidas, diciendo que todo esto era nada más por un simple pase para una biblioteca, ni hablar de sus dichos de no secretismo. Esta declaración no necesita ni explicarse, dado que cualquiera que lea acerca de este asunto sabe muy bien la verdad. ¿Realmente los lectores de aquella época sabían lo que sucedía? ¿Conoce usted a algún testigo de Jehová de aquella época que sabía esto? Han pasado 21 años de aquello, y durante todo este tiempo, la Watchtower jamás ha publicado algo al respecto. Es interesante que en este intercambio de correos electrónicos entre Bates y Gillis, el periodista velaba no solo a la legalidad del asunto, sino que además a la moral y a la ética de esto. Para Gillis, en tanto, lo más importante parecía ser que el nombre de su organización no se empañase. ¿Qué respondió Gillis después de esta última carta de Bates? Nada. Los correos electrónicos entre ambos finalizaban aquí. La Watchtower, por otro lado, y sin ningún tipo de justificación de peso, volvía a enviar una carta a la ONU, esta vez pidiendo clarificación en cuanto al acceso a sus bibliotecas, y la respuesta de la ONU llegaría el 1 de marzo del 2002. La carta explica que no se requiere el estatus de ONG para acceder a las bibliotecas de la ONU.
Es decir, bastaba con llenar un formulario, cumplir ciertos requisitos, y luego de aquello se te concedía el pase a las bibliotecas. Todo esto sin afiliarte como ONG, como sí lo hizo la Watchtower a principios de los 90. Pero más importante aún, se dice que no ha habido cambios en el requisito de que las ONGs estén de acuerdo en apoyar los ideales de las Naciones Unidas. Esto se afirma en la siguiente carta a un investigador en aquel año 2002. Punto 1. La Watchtower Bible and Tract Society of New York, una ONG, había estado asociada con el DPI desde 1992 y pidió terminar su asociación en el 2001. El requisito se otorgó el 9 de octubre del 2001. De acuerdo a la página www.watchtower.org, la organización es una organización legal en uso por los Testigos de Jehová. Punto 2. Las Naciones Unidas no fuerza ni engaña a ninguna ONG para que esté asociada con el DPI. Punto 3. Los criterios para asociación para las ONGs no han cambiado desde 1991. También estamos enviando junto con esta carta una copia de la respuesta de nuestra oficina a preguntas acerca de la Watchtower Bible and Tract Society. De hecho, ya en 1992 se requería apoyar la Carta Constitucional de las Naciones Unidas, para de esta manera obtener la membresía mayor de parte de la ONU. Así es que los nuevos petitorios de la Watchtower hacia la ONU sobre estos supuestos nuevos requerimientos para acceder a las bibliotecas eran redundantes, porque los términos no habían cambiado desde principios de los 90. Sin embargo, según la propia Watchtower, estos términos sí habían cambiado, y debido a ello explicaron en su carta las sucursales decidieron desvincularse de la ONU. Pero, y poniéndonos en el peor de los escenarios, si fuera cierto que el acceso a la biblioteca de la ONU requería convertirse en una ONG afiliada, la Watchtower ha dejado bastante claro a sus miembros de a pie que la membresía para con una organización política nunca es justificable, bajo ninguna condición. Y ciertamente el acceso a una biblioteca, la excusa de ellos, es la más pobre de las excusas. La justificación de la Watchtower no es aceptable por varias razones. 1. El acceso a una biblioteca no es una razón aceptable para que ellos quiebren sus propias reglas, en este caso el ser parte y miembro de la satánica Organización de las Naciones Unidas. 2. No era necesario el unirse a la ONU para poder tener acceso a la biblioteca. Si necesitaban información para su literatura, ¿por qué no indagar en otras bibliotecas que no fueran las de la bestia salvaje? 3. No hubo un cambio en el proceso de afiliación en 1991. Según la carta enviada a las sucursales, se decía que en el 91 tuvieron que afiliarse a la ONU, como ONG, para continuar teniendo acceso a las bibliotecas. Sin embargo, no existe documentación que acredite que la ONU cambiara sus políticas de afiliación en este año. Por cierto, a la hora de ser una ONG de la ONU, la Watchtower automáticamente pasaba a cumplir una serie de requisitos y cláusulas que para cualquier otro testigo de Jehová significarían probablemente el señalamiento. Esto lo vi en el video anterior. 4. Se requirió de la Watchtower reportes anuales a la misma ONU entre 1992 y el 2001, situación condenable para cualquier otro miembro de a pie de los Testigos de Jehová. 5. Solo revocaron su asociación con la ONU por culpa de publicidad mediática. Si un testigo de Jehová confesara un pecado solamente después de que su pecado es de conocimiento público, existe una alta probabilidad de que los ancianos no verían su confesión como una señal de arrepentimiento. 6. Si a un testigo de Jehová se le podrían desasociar por envolverse y ser miembro de una organización política, entonces el mismo estándar debería aplicarse a la propia organización Watchtower, al esta involucrarse con la ONU. ¿Qué conclusiones finales y comentarios se pueden sacar de todo esto? Esto lo veré en la tercera parte y final de esta saga, además de analizar el intento de justificación que los testigos de Jehová de a pie intentan hacer de este bochornoso asunto en nuestros días. Te invito a continuar.